De regreso a Soberanía Popular, señores, donde no están las cosas claras es en Brasil, después de las elecciones de esta segunda vuelta, donde fue muy reñido y muy participativo. Ahí participaron más de 100 millones de personas, de ciudadanos, en unas elecciones ante dos candidatos con 118 millones. igual tasa de rechazos, ambos. Bueno. Una alta tasa de rechazos que convirtió esa tasa de rechazo en una votación masiva. Oigan esta vaina, señores, qué complejo es el análisis de las elecciones de Brasil. Medio país está pidiendo una intervención militar para que Lula no asuma el poder. Y medio país está pidiendo que Bolsonaro se pronuncie en torno a la entrega del poder. Entonces lo que puede pasar ahí es una falta de gobernabilidad que pone en peligro la democracia brasileira y pone en peligro la estabilidad económica de Brasil, que es la mejor del continente americano de habla o latino, si se quiere decir, sacando Estados Unidos y Canadá. Brasil está por encima de México, por encima de todas las economías, es más, por encima de la gran mayoría de todas las economías juntas latinoamericanas. Y Brasil es prácticamente la estabilidad, lo que le da estabilidad al continente. En eso es en vivo en estos momentos, donde la población, o la mitad de la población, por lo menos la que votó, que representa el 50%, está ahí pidiendo una intervención para que Lula no asuma el poder. Y la verdad es que Brasil ha tenido una desgracia política. Cuando un pueblo tiene que acudir a las elecciones para votar por el menos malo, es porque es un pueblo que está confrontando una crisis de liderazgo. Lula de la cárcel a volver a gobernar. Nosotros rebasamos esto aquí en la época del sable. Antes de Trujillo y después de la República, de la creación de la República, los gobiernos aquí eran efímeros, era por el sable. El que se iba para el exilio era el mismo que venía a gobernar y así sucesivamente. Y eso tenía a esta economía como una economía de aldea. Es cuando le viene la estabilidad con la dictadura, que paradoja de la vida, la dictadura es que trae la estabilidad aquí, económica, política, el desarrollo, es que hace este Estado. La dictadura, ¿por qué? Porque se estableció hubo una estabilidad a nivel política, impuesta pero estable. Entonces, cuando un país como Brasil pone eso en riesgo, como pasó en Venezuela, la economía se va al traste. Miren cómo anda el pueblo venezolano disperso por el mundo. ¿Por qué? Porque la economía sucumbió teniendo el preciado oro negro que es el petróleo, y miren lo que pasa. Y así sucesivamente. En Brasil, Lula da Silva, que tiene un liderazgo ahí empañado, pero que ha mostrado, ¿verdad?, la solidez de su liderazgo. Se ha impuesto un hombre que iba para el retiro. Hay una crisis a nivel moral mal tratada, mal, si se quiere, en un aspecto, si usted puede, que no se le dio el trato adecuado. Lula estaba para caer preso. ¿Cayó preso? No estaba para caer preso, no para ser una víctima. Él cayó preso víctima. Ahora, Lula estaba para caer preso, pero no bajo todos los cargos que se le imputaron. ¿Por qué? Porque el fraude lo daña todo, porque se ensañó el juez y quiso enlodarlo tanto, más de lo que ya él mismo se había enlodado. Pero Lula cruzó el charco de lodo y se enlodó. Ahora, nada más fue hasta los tobillos, no hasta los tuétanos, como entonces le sumaron cosas. Entonces, mírenlo ahí. Ahora hay temor de entregarle a Lula porque se cree que viene con represalia. Y sin decir que Lula tiene que concentrarse en su país y dejar la visión hegemónica
del gran líder del continente, que no venga a joder para acá ni a hacerle anuncio como le hizo a Danilo en el 2012. ¿Usted recuerda eso? Claro, que dijo, dominicanos, yo quiero que ustedes voten por Danilo Medina, que aquí no le vamos a comer esa injerencia. Nosotros todavía estábamos en calzoncillos de ser un país y una estructura política con criterio, y se le permitió eso. Y se le permitió eso la oposición, los líderes de la oposición de ese momento, que eran los Ramón Alburquerque, los Hipólito Mejía, Milagros Ortiz Boy, y ese grupo que le aceptaron que viniera aquí a él y a Dilma Rousseff a hacerle campaña a Danilo y que le trajeran a Odebrecht ahí con todos los recursos de Odebrecht y que le instalaran aquí el asesor de ellos. Eso no se le va a permitir ahora sin que tenga consecuencias. Entonces, Lula tiene que concentrarse en su gestión. Dice Bolsonaro que va a entregar a Lula. Ahora, yo pienso en el criterio político puesto en los pantalones de Bolsonaro, que él está agudizando la crisis. Para dentro de la agudización de esa crisis, entonces sacar un acuerdo político. Y un acuerdo que le permita a él irse tranquilo para su casa. Tranquilo. Entonces, con un control del Congreso, con un control del 50% de la población y con un control de los poderes fácticos y militares, Lula tiene que andar pianito, ¿verdad así? Una situación bastante complicada para Lula, que llega al poder después de ser vapuleado por la situación de corrupción, el escándalo Lava Jato y también las diferentes salas que hizo por todo el continente con el asunto de Odebrecht. Una situación bastante complicada manejar, gobernar un país con prácticamente dividido, porque Lula saca 60 millones de votos y Jair Bolsonaro saca 58 millones de votos, con el agravante de que el partido de Bolsonaro pues controla el Congreso. Ya ustedes saben lo que significa eso. Lula tiene que vivir como el malabarista, manejar una situación bastante complicada, porque la verdad, después de pasar por lo que Lula pasó, después de Lula vino Dilma, después de Dilma vino Temer, y Temer fue que empezó a dañar la vaina. Eso es así. Y miren cómo son las cosas de la vida. El juez Moro es congresista ahora. Oigan cómo son las cosas, cómo cambian las cosas. Entonces ahora, la situación que enfrenta Luis Ignacio Lula da Silva es bastante complicada. Gobernar un país con una situación así, con un líder fuerte, porque Lula creía, o la gente creía, que era un clavo pasado lo de Lula. Sin embargo, no pudo lograr la victoria en primera vuelta, y en la segunda vuelta, mira cómo termina, 58 millones a 60 millones. Bastante complicada la situación para Lula, Juan. Así es. Finalmente ya Vladimir Guerrero, ¿verdad?, y Jeremy Peña fueron ganadores de Guante de Oro en ambas ligas, en las Grandes Ligas de los Estados Unidos. Es una buena noticia, ¿verdad, así? Ese muchacho Guerrero sigue poniendo cada año en sus 2 temporadas ingredientes para hacerlo uno grande, para hacerlo un jugador grande de las Grandes Ligas de este país. Ya yo pienso que nosotros así tenemos que invitar a la gente a que continúe con nosotros mañana, ¿verdad? Sí, ya llegó. Albert Pujol firmó su retiro también, ya, ¿verdad? Era de esperarse. Definitivo, porque él lo había anunciado. Ya lo había anunciado. Ahora fue y firmó ya. ¿Tú sabes que esa firma qué significa? ¿Qué significa que eso? A partir de esa firma empiezan a correr los días para su pensión. Ok. Para los chelitos de la suspensión. Que deben ser muy buenos, ¿verdad? Yo pienso que sí, porque José Rijo está viviendo de ellos. Ah, bueno. Y bueno, señores, no hay tiempo para más. Le dimos un toquecito de crónica deportiva, que no, por lo menos en mi caso, soy un novicio, ¿verdad? La cita obligada, señores, mañana a las 2 de la tarde, esta noche en Rumba 98.5 FM. Y Abigail está con nosotros. Siga disfrutando de Teleradio América.